Bendiciones. Hemos hablado sobre la cruz, aquella muerte vergonzosa y humillante que nuestro Señor Jesús tuvo que soportar. Pero ahora Jesús ha dado su vida. La siguiente clase que vamos a ver, una clase de apologética, es esta. ¿Resucitó Cristo de los muertos? En esta próxima clase vamos a dar evidencias bíblicas y extrabíblicas, la cual apuntan a que Jesucristo resucitó de los muertos. Y eso es de gran importancia para nosotros. Y vamos a aprender el por qué es gran importancia para nosotros. A continuación, la clase titulada Jesucristo resucitó de los muertos. Que el Señor te bendiga. Bueno, bendiciones, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases y en el día de hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Sé que ya la semana pasada fue el domingo de resurrección y fue un día de celebración para nosotros. Pero en el día de hoy lo que vamos a hacer, que es parte también del currículum y cayó justamente en esa semana, es que vamos a ver los hechos que apuntan a que la resurrección fue un acto histórico. Aunque creemos por fe que Jesús resucitó de los muertos, pero también hay evidencia que nos muestra a nosotros de que Jesucristo sí resucitó de los muertos, que fue un hecho histórico de la misma forma que América fue descubierta, de la misma forma que las pirámides fueron construidas, de la misma forma que también cualquier acto que se llevó a cabo de la NASA e ir al espacio se llevó a cabo. De la misma forma que eso es parte de la historia, también la resurrección de Cristo es parte de la historia. ¿Ven? Entonces, levanto una pregunta que quizás ya todos nosotros conocemos la respuesta de eso. ¿Por qué Jesucristo fue crucificado? Si lo vemos desde el punto de vista histórico, para que se cumpliera la profecía, por nuestros pecados. Pero ¿se acuerdan de la clase que vimos nosotros hace 2 domingos atrás? ¿De quién decía Jesús? ¿De él mismo? Ahí está. Por la blasfemia, exacto, el Hijo del Hombre. Por esa palabrita. Porque él decía que él era el Mesías, el Hijo de Dios, pero sobre todo el Hijo del Hombre. De alguien que vio a Daniel como un hombre, con esa fisionomía de un hombre, pero que tenía lo que dice el versículo 14, esas cualidades específicas. Y en decir eso y llevar a cabo esas afirmaciones escandalosas sobre él mismo, eso fue lo que lo llevó a él a la cruz. Y entonces, si nosotros vemos que un hombre que lleva a cabo esas declaraciones de sí mismo, que él diga que él es el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, y no resucita, él es un loco. Un loco. Pero el hecho de que haya resucitado, eso nos deja a nosotros saber de que él es ¿quién? El Hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos a levantar 2 preguntas. Hoy será una clase de apologética, que es la segunda clase de apologética que tenemos y la última del currículum. Y vamos a hacer varias preguntas. Son 2 en sí. Y la primera que tenemos que hacer es esta. ¿Cuáles son los hechos que requieren explicación sobre la resurrección de Cristo? ¿Cuáles son los hechos que requieren explicación? Y número 2, ¿qué explicación da cuenta a estos hechos? Entonces, hay 3 datos o 3 hechos que requieren esas explicaciones. Y aquí nosotros los vemos. Está, número 1, el descubrimiento de la tumba vacía. Es un hecho. Número 2, las apariciones de Jesús después de su muerte. Post-mortem, después de su muerte. Y por último, que también los discípulos creían que Jesús resucitó y cómo ellos llevaron a cabo su vida con esa información. Entonces esos son los 3 puntos que vamos a ver que requieren explicación. Estos son los que requieren explicación. Sabemos que hay una tumba vacía, sabemos que hay evidencia de que Jesucristo apareció después de su muerte y también el testimonio de los discípulos. El primer dato que vamos a ver nosotros es ese, el de la tumba vacía. El descubrimiento de la tumba vacía se reporta en 6 fuentes independientes. Usted la va a ver en 6 fuentes independientes o 6 datos independientes. Y voy a listar estos datos para que usted lo tenga,
Son varios que no caben en el pizarrón, por aquí va. Estos 6 son Lucas capítulo 24, versículo 1 al 2. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 5. Juan capítulo 20, versículo 1 al 8. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Mateo, versículo 28, que fue la predicación del domingo pasado. Mateo, versículo 28, versículo 1 al 10. Y Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 32. Estos son 6 fuentes independientes que hablan sobre la resurrección de Cristo. Acuérdense que nosotros hablamos algunas clases atrás. Cuando vemos la Biblia, no es un libro conjunto, es una colección de libros que están bajo un volumen. Entonces, cada carta, cada rollo, cada libro que se encuentra ahí fue escrito por un autor diferente en un tiempo diferente. Entonces, tenemos que ver a cada uno de estos como algo independiente. ¿Ok? Esas son las 6 fuentes que me hablan sobre la resurrección de Cristo y sobre todo el descubrimiento, de la tumba vacía. Ahora, algo interesante sobre esto. Algunos de estos documentos se encuentran entre el material más antiguo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, de lo que yo listé. ¿Cuál es el libro más antiguo del Nuevo Testamento? ¿Saben? ¿O se recuerdan de lo que estaban conmigo el año pasado? ¿Ah? Del Nuevo Testamento. Sí. Marcos. El Evangelio de Marcos es el más antiguo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y si es el más antiguo, es el que más se acerca a la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. ¿Ok? Y la razón por la cual esto es importante para nosotros entender es porque una vez que un evento es registrado por 2 o más fuentes que no están enlazadas, la confianza del historiador que está llevando a cabo ese análisis de que el evento realmente ocurrió aumenta. Mientras más cerca está ese evento, ese documento al evento, más confianza hay de que lo que se está narrando o lo que se está diciendo es verdad. ¿Ok? Y cuanto más antiguas sean las fechas de estas fuentes, mayor sea la confianza. Entonces nosotros vemos eso en el libro de Marcos. Ese es el punto número 1. Nosotros tenemos la tumba vacía, las 6 fuentes independientes. Entre esas 6 fuentes independientes hay algunas que son las más antiguas, que se acercan mucho más al evento, que sube la confianza en los historiadores. Y también el descubrimiento de la tumba por las mujeres. Ellas fueron las primeras que descubrieron que Jesús había resucitado. Ellas fueron en la mañana a la tumba. Y esto es una cosa que tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque si fuera un evento histórico, si fue un evento histórico, el testimonio de las mujeres le da más validez, porque en aquel tiempo el testimonio de una mujer no valía nada. Si hubiera sido una leyenda o algo fabricado, hubieran sacado el testimonio de las mujeres y hubieran puesto el testimonio de unos hombres. ¿Hace sentido lo que acabo de decir? Entonces, si probablemente fue un evento histórico, el testimonio de las mujeres ayuda más, porque en aquel tiempo era un testimonio que era considerado inútil, que no tenía validez, y si hubiera sido una leyenda o algo fabricado, hubieran cambiado las personas, de mujeres a hombres. Y esto lo había dicho también la semana pasada, la clase anterior sobre la cruz, de que también el hecho de que la tumba vacía se llevó a cabo, y la evidencia está no solamente en los textos independientes, pero en testimonios de las mujeres, pero también cuando Cristo fue crucificado, había una tabla que estaba por encima de él, que decía el cargo por la cual estaba siendo crucificado. Y él decía que él era el rey de los judíos. Y cuando él fue puesto en la tumba, y los mismos líderes judíos del tiempo y las autoridades dieron evidencia que la tumba estaba vacía, porque ellos también habían dicho de que la tumba estaba vacía. Entonces los líderes religiosos también se han puesto ellos como evidencia de que quién era Cristo.
Lo vimos nosotros cuando se hablaba de quién era Cristo. Él decía que él era el Mesías, el rey de los judíos. Las mismas autoridades confirmaban esto porque pusieron su declaración en la cruz cuando fue crucificado en la cruz. Pero también las mismas autoridades refuerzan de que la tumba estaba vacía cuando ellos afirmaron de que los seguidores de Jesús se habían robado el cuerpo de Cristo, dejando saber de que la tumba estaba vacía. ¿Ven? Hace sentido, ¿verdad? Ok. Ese es el dato número 1. El dato número 2 es la aparición de Cristo después de su muerte. Para hacer esto, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 8. Ahí Pablo da una lista de testigos que vieron a Jesús vivo después de su muerte. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Si alguien lo puede leer conmigo, por favor. 5 al 8. Uh-huh. 15, 5 al 8. Ajá, so le apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Uh-huh. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Uh-huh. Entonces lo que Pablo está diciendo es que hay algunos de ellos que dan testimonio de lo que vieron porque están viviendo con nosotros en el momento en el cual se escribió esa carta. Uh-huh. Ajá. Que es el hermano, el que dudó mucho de Jesús, Santiago. Ajá. Y luego. Uh-huh. Abortivo. Ajá, Pablo. Entonces ahí vemos una lista. Vieron más de 600 personas que lo vieron, ¿verdad? 500 plus que vieron a Jesús resucitar de los muertos. O sea, que él estaba vivo después de su muerte. Amén. Y también las apariciones de Jesús con vida se confirman independientes en diferentes fuentes. Las apariciones de Jesús, no solamente que lo vemos lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8, que lo que vamos a leer, pero también aparecen en otras fuentes, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son fuentes independientes en donde habla de que Cristo resucitó de los muertos y vieron sus apariciones. Entonces vemos esas aplicaciones que se están llevando a cabo de estos datos o estos hechos. La tumba vacía, la aparición de Jesús después de su muerte, y por último es que los discípulos vieron a Jesús resucitar de los muertos, anduvieron con él, como acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8, pero ellos también creían en eso. Y sabemos que dieron su vida por eso. Amén. Los judíos no tenían idea de que un Mesías fuera ejecutado por el enemigo o que volviera a la vida. Eso no era su concepto de un Mesías. Nosotros hablamos en aquella clase de quién decía Jesús de sí mismo. Un Mesías era un guerrero, alguien que venía a liberar a Jerusalén, a Israel, que iba a ser rey de ellos. Y ellos esperaban, era alguien de la línea de David con esa valentía y con ese corazón de guerrero. La única resurrección que los judíos creían era una resurrección general al final de los tiempos. Ellos nunca se esperaban de que alguien iba a resucitar en medio de la historia y que iba a ser de una persona. Ellos no entendían eso y no era algo que ellos se predicaban sobre eso. Aunque Jesús sí lo habló varias veces durante su ministerio en los 3 años. Él lo decía constantemente. Amén. Y además de ser clavado en la cruz, cuando entendemos qué fue lo que las implicaciones que trajo esa muerte en la cruz, una de ellas sabemos que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Entonces, lo que quiero es que entiendan en su mente es lo que pensaba un judío del primer siglo sobre el concepto del Mesías. Un guerrero, un rey, un libertador. También el concepto de la resurrección
ellos no entendían de una resurrección de un individuo en medio de la historia, sino al final de los tiempos a nivel general. Y sobre todo, de que ese Mesías iba a ser colgado en una cruz. Y entendiendo la ley, que nosotros lo vimos en Deuteronomio, maldito sea todo es que colgado en un madero. Entonces, eso era lo que ellos pensaban, no pensaban, eso es lo que veían, pero no era lo que ellos pensaban del Mesías. ¿Ok? Pero, de alguna manera u otra, los discípulos creían en esa resurrección. Y bueno, lo podemos ver, porque ellos vieron la tumba vacía. Ellos vieron la aparición de Jesús después de su muerte. Y fue tan fuerte esa convicción de que los discípulos murieron por eso, todos, torturados fuertes. El único que no murió, que murió por causa natural, fue Juan. Después todos murieron fuerte. Y eso es lo que nosotros siempre decimos, nadie muere por una mentira. Nadie da su vida por una mentira. Amén. Y fue tan fuerte esta resurrección de Cristo que el Pablo, que perseguía a los cristianos, se convirtió al cristianismo. Y Santiago, el hermano escéptico de Jesús, también comenzó a ser un seguidor de él. Ese fue tan fuerte hecho de la resurrección que cambió hasta la vida de estas personas. Si no hubiera sido un hecho, ninguno de esos discípulos más sus seguidores hubieran dado su vida por algo así. No hubiera sido así. Ni lo hubieran dicho, porque hubiera sido completamente mentira. Y uno va a dar su vida de esa forma por una mentira. No creo que eso, entendiendo nuestra mente, eso no cabe en la mente de nadie. Amén. Ahora bien, muchas personas han tratado de dar explicaciones naturalistas para la resurrección de Cristo. ¿Qué es la explicación naturalista? Es la creencia filosófica de que todo surge de propiedades y causas naturales. Todos quieren decir que no fue por el poder del Espíritu Santo, de que Jesucristo resucitó de los muertos, pero que fue otras razones que están fuera de esos. Y hay 5 que son las más comunes. Está la teoría de la conspiración, la teoría de la muerte aparente, la teoría del cuerpo desplazado, las alucinaciones y por último que es toda una leyenda. De esas 5 vamos a ver las primeras 4. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno le habla a alguien de la resurrección de Cristo, lo primero que saltan es con estas 4 que están aquí. Con estas. Entonces vamos a traer las evidencias de por qué estos son teorías y se cancelan con los hechos que tenemos nosotros, de las cuales nosotros hablamos. La teoría número 1, que es la de la conspiración, dice que los discípulos fingieron la resurrección de Cristo robándose el cuerpo de Jesús y mintiendo al respecto. Y nosotros sabemos que esta teoría enfrenta varias objeciones. Por ejemplo, es completamente anacrónica. Completamente anacrónica. Es mirando a los discípulos desde el punto de vista en el cual nosotros estamos actual. Es como que yo mirando a Jesús del siglo XXI, mirando hacia atrás en el siglo I. En un judío, no podemos hacer eso. Completamente anacrónica. ¿Por qué? Porque estamos considerando la situación histórica desde el lente de nosotros en vez del lente de ellos. Y hay que ponernos en nuestra posición con ellos. ¿Ok? Y ya hablamos sobre el concepto del Mesías. Ellos tenían un concepto de un Mesías guerrero. Y todos los discípulos fueron asesinados, murieron a causa de esa verdad y no por una mentira. Ya eso lo hablamos. Tenemos, la persona que cree en eso tiene que darme a mí evidencia de que por qué una persona va a morir por una mentira. Eso es lo que hay que hacer. Yo traigo la verdad. Si él dice que eso se va en contra, entonces él tiene que decirme aquí, bueno, pero explícame tú a mí cómo una persona puede dar su vida por una mentira. Y él tiene que tratar. Y eso ya se ha tratado varias veces y no hay ningún dato que pueda cancelar lo que estas personas lo hicieron. Porque no estamos en los zapatos de ellos, no estamos ahí, lo estamos viendo desde el punto de vista
anacrónico de aquí para allá. No, tenemos que ir para allá. De la misma forma que yo necesito que alguien me explique a mí si fue verdad que Alejandro Magno llegó hasta la India. O que fue verdad que Colón hizo lo que hizo. Y todas las cosas que nosotros hemos leído en la historia. Amén. Teoría número 2, la muerte aparente. Me da risa esto. En otras palabras, dice que Jesús no murió, sino que Él escapó. También esta teoría presenta varios obstáculos y objeciones. ¿Por qué? Porque es médicamente imposible. Es médicamente imposible de que alguien que fue torturado, abofetado y luego clavado en una cruz escapara. No puede ser. Una persona que hubiera sido torturado y luego azotado de la forma que Cristo lo hizo, hubiera muerto en una tumba sellada, garantizado. Hubiera muerto en una tumba sellada. Y también un hombre que esté moribundo o medio muerto no sería considerado como una persona que tuviera una gloriosa resurrección como la que Cristo estaba hablando. Y que el concepto de Mesías hubiera sido cancelado en el momento. Viene una persona que está casi muriéndose, arrastrándose por el piso, no es nada glorioso. Esa persona que necesita atención médica, ¿verdad? Teoría número 3. El cuerpo desplazado es también interesante. Sabemos nosotros que cuando Cristo murió, cuando murió en la cruz, se lo llevaron a la tumba. ¿Y de quién era la tumba? José de Arimatea. José de Arimatea tenía esa tumba, la fue y lo llevó ahí. Pero dice la teoría del cuerpo desplazado que José de Arimatea, luego que lo selló, lo sacó de la tumba y lo llevó para una tumba común, en donde estaban el resto de los criminales. Hay varias objeciones con esto. Número 1, es lo que dice la ley judía. La ley judía prohibía trasladar un cuerpo desde su entierro a otro lado, excepto a la tumba familiar. ¿Y en dónde nosotros vemos eso? Usted no lo va a ver en el Antiguo Testamento, usted lo va a ver en el Talmud judío. Talmud judío. Está la Torá, está la Misná y está el Talmud judío. Son 3 libros que ellos tienen. Y en el Talmud judío, en el libro de Simán 363, usted lo puede ver, Simán 363, ahí habla de que una persona judía, cuando es ya enterrada, no puede ser movida a menos que sea para la tumba familiar. Si José de Arimatea hubiera llevado a cabo eso, hubiera estado violando esa ley. También nosotros vemos lo que dice Deuteronomio, de que no podemos tocar nada inmundo. A mí, nosotros no, los judíos, no pueden tocar nada inmundo y entre eso está un cuerpo. Por eso que Sansón se metió en tanto problema cuando él sacó nieve de ese panal de nieve que estaba en un león que había ya muerto. Lo tocó. Eso hubiera sido considerado inmundo. ¿Okay? Si José de Arimatea hubiera hecho eso, estuviera violando una ley. También, el cementerio común estaba cerca del lugar de ejecución. En donde estaba la cruz, en ese lugar, el Gólgota, donde murió Jesús y en donde mueren los criminales, de ahí lo descendían y lo tiraban para una fosa común. No tenían que arrastrarlo para ningún otro lado. Hubiera sido más fácil tirarlo ahí que llevarlo para otro lado. ¿Ok? Y también, si los discípulos hubieran llegado a la tumba, José de Arimatea lo hubiera corregido. En vez de ellos decir que resucitó, José de Arimatea hubiera dicho, no, corrección. Fui yo el que lo moví. Pero porque no hay ninguno de esos datos, y sabemos que él resucitó por lo que nosotros vimos aquí, esa teoría también del cuerpo desplazado va cancelada. ¿Ok? Y por último, las alucinaciones. Muchas personas usan esto, las alucinaciones. La teoría de las alucinaciones afirma o dice que los discípulos alucinaron sobre la resurrección de Jesús, pero que no se le apareció físicamente, sino fue que algo que ellos vieron en su mente. Pero hay un problema con eso. Y el problema está en el documento de 1 de Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8 que leyó nuestro hermano Javi.
Jesús no solamente apareció una vez, Él apareció varias veces, ¿verdad? No solamente se le apareció en un lugar, sino en varios lugares. Él no solamente le apareció a una persona, sino a un grupo de personas, ¿verdad? No solamente le aparecieron a creyentes, pero también Jesús se le apareció a no creyentes. Tanto así que Pablo fue uno de ellos que se convirtió. Y fue tan impactante que también Santiago lo siguió. ¿Ok? Y una aparición de alguien que hubiera fallecido delante de alguien no da evidencia de que esa persona ha resucitado, sino que está en otro lado. O está en el cielo o está para allá abajo. Pero una aparición en una visión de alguien que ha fallecido da evidencia de que esa persona no está aquí con nosotros físicamente, sino que está allá arriba. ¿Ok? Además, la visión de un difunto que está entre los vivos da evidencia también, como nosotros lo vimos en otros escritos, también los egipcios decían lo mismo, de que ya esa persona no está con nosotros más, es solamente que está en otro lugar. Amén. Entonces, cuando vemos nosotros los datos históricos y las explicaciones naturalistas, no cabe duda que esos datos históricos, que lo que decían los discípulos, es lo que va. Vemos los documentos antiguos, los testimonios de las personas que estaban ahí, 6 diferentes documentos independientes que hablan de la resurrección de Cristo, y vemos cómo eso se cancela por sí mismo estas teorías naturalistas que mucha gente trae. Estas son las 4 más populares y son las que ya tienen sus respuestas. Amén. Esa es la clase para hoy. Espero que haya sido de bendición y que vean que la resurrección de Cristo no es algo que solamente creemos por fe, sino que es un hecho histórico que pasó y ahí está la evidencia. Amén. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.